En 20 años como nefrólogo, he visto miles de pacientes con la creatinina disparada, los riñones trabajando al límite, el cuerpo mandando señales que nadie supo leer a tiempo. Y lo que más me duele, lo que me quita el sueño todavía hoy, no es que esas personas comieran mal, es que comían lo que creían que era bueno para ellos. Comían con convicción, con cariño, con la certeza de que estaban cuidándose, y ahí está el problema real. Porque hay un grupo de alimentos que en esta cultura se consideran sanos, festivos, incluso medicinales. Los ponemos en la mesa los domingos, los recomendamos a los mayores para que estén fuertes, los asociamos con el mar, con lo natural, con lo que alimenta de verdad. Y resulta que para un riñón que ya no tiene 20 años, ese grupo de alimentos puede ser exactamente lo que está acelerando el daño. Hoy voy a hablar de 5 tipos de marisco que cualquier persona mayor de 50 años con función renal comprometida debería dejar de consumir. Voy a explicarte por qué, con ciencia real, no con opiniones. Voy a darte alternativas concretas para que no tengas que renunciar a una alimentación satisfactoria. Y voy a pedirte que veas este video hasta el final. Porque la cuarta categoría es la que más me preocupa. Es la que casi nadie identifica como peligrosa. Y es probable que la estés consumiendo varias veces por semana. Soy el doctor Rafael Herrera, nefrólogo con 20 años de práctica clínica especializada en enfermedad renal crónica. He tratado a cientos de pacientes en estadios 1, 2 y 3 que llegaron a mi consulta sin entender por qué su creatinina seguía subiendo a pesar de seguir las instrucciones de sus médicos. Cuando revisábamos juntos su dieta real, la de cada día, no la del papel, aparecía siempre el mismo patrón. Mariscos, pescado azul de profundidad, almejas, gambas, calamar a la plancha 3 veces por semana porque es proteína limpia. Doctor, no lo es. No para un riñón dañado. En este video vas a entender exactamente por qué, cuáles son los 5 grupos que más daño hacen, qué puedes comer en su lugar y cuáles son las señales de alarma que tu cuerpo ya te puede estar mandando ahora mismo sin que las hayas interpretado correctamente. Quédate hasta el final. Lo que viene en la segunda mitad de este video puede cambiar la trayectoria de tu función renal en las próximas semanas. ¿Por qué el riñón mayor de 50 años no puede con esto? Antes de entrar en cada marisco, necesito que entiendas un mecanismo fundamental. No como dato, sino como imagen que vas a recordar cada vez que te sientes a la mesa. El riñón funciona como un filtro industrial de alta precisión. En condiciones óptimas, ese filtro procesa alrededor de 180 litros de sangre al día, selecciona lo que el cuerpo necesita retener y elimina los desechos por la orina. Pero ese filtro tiene una tasa de rendimiento que los nefrólogos medimos con un indicador llamado TFG, tasa de filtración glomerular. Lo que los estudios longitudinales muestran de forma consistente es que a partir de los 50 años, la TFG disminuye aproximadamente un 1% cada año. Eso significa que a los 65 años, ese filtro ya está funcionando con un rendimiento un 15% inferior al de sus años de mayor potencia. En personas con diabetes, hipertensión, hígado graso o resistencia a la insulina, esa caída es mucho más pronunciada. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el marisco? Los mariscos, y en especial los que voy a nombrar hoy, concentran 3 grupos de sustancias que un riñón sano procesa sin problema, pero que un riñón con función reducida simplemente no puede gestionar a tiempo. El primer grupo son las purinas. Cuando el cuerpo metaboliza las purinas, produce ácido úrico. El ácido úrico elevado no solo provoca gota, esa imagen del dedo gordo del pie inflamado que todos conocemos. Provoca inflamación directa en los glomérulos, que son las unidades de filtrado del riñón, y acelera la progresión del daño renal de forma silenciosa. El segundo grupo es el fósforo. Cuando los riñones no pueden eliminar el exceso de fósforo, este se combina con el calcio en sangre y forma depósitos que se van acumulando en las paredes de los vasos sanguíneos, en las articulaciones y en los tejidos blandos.
El resultado visible para el paciente es picor intenso, especialmente de noche, dolor óseo difuso, calambres musculares y sueño fragmentado. El tercer grupo son el potasio y el sodio. Cuando el riñón dañado no puede mantener el equilibrio electrolítico, el potasio se acumula en sangre. Y la hiperpotasemia, potasio elevado en sangre, es una de las emergencias cardiológicas más peligrosas que existe. Debilidad muscular, arritmias y, en casos severos, parada cardíaca. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Nephrology siguió durante 6 semanas a un grupo de pacientes con enfermedad renal crónica en estadios 2 y 3. Los que consumían mariscos ricos en purinas 2 veces por semana mostraron una elevación de creatinina un 30% más rápida que los que habían sustituido esas proteínas por pescado de río o proteína vegetal. 30% más rápido en 6 semanas. No en años, en semanas. Eso es lo que está en juego en cada decisión que tomas en la mesa. Vamos ahora con el primer marisco de la lista. Marisco número 1. Gambas y langostinos. Las gambas tienen una imagen de alimento ligero, festivo, casi medicinal en nuestra cultura. Se recomiendan porque son bajas en grasa, altas en proteína y se asocian con el placer de comer bien sin excederse. Para un riñón sano, esa imagen tiene algo de verdad. Para un riñón comprometido, es exactamente al revés. 100 gramos de gambas contienen aproximadamente 350 miligramos de fósforo. Para que eso tenga contexto, la ingesta recomendada de fósforo para un paciente con enfermedad renal crónica no debería superar los 800 a 1000 miligramos al día en total, sumando todos los alimentos. 100 gramos de gambas, una ración modesta, aportan casi la mitad de ese límite en un solo plato. Cuando el fósforo supera la capacidad de eliminación renal, el cuerpo activa una hormona llamada PTH, paratormona, que intenta compensar extrayendo calcio de los huesos. Ese calcio liberado circula en sangre junto con el fósforo sobrante y forma precipitados, pequeños cristales que se depositan en tejidos donde no deberían estar. Las consecuencias son ese picor nocturno persistente que muchos pacientes atribuyen a la piel seca o al calor, ese dolor de espalda abajo que se da por sentado como propio de la edad, esa rigidez muscular al despertar. No es la edad. Es el fósforo que los riñones no pudieron filtrar. Además, las gambas contienen una carga de purinas considerable que eleva el ácido úrico y pone presión directa sobre los glomérulos. Recuerdo a una paciente, Carmen, 64 años, de Sevilla. Llegó a mi consulta porque su médico de cabecera había detectado un ascenso progresivo de creatinina en 2 análisis consecutivos. Ella no entendía por qué. Tomaba su medicación, caminaba todos los días, evitaba la carne roja. Cuando revisamos su dieta real, descubrimos que comía gambas o langostinos 3 veces por semana porque su marido pescaba y ella pensaba que era la proteína más sana que podía elegir. En 6 semanas de sustitución por merluza a la plancha y tofu, su fósforo en sangre bajó visiblemente y los síntomas nocturnos casi desaparecieron. La alternativa concreta, merluza al vapor, dorada al horno con poco aceite, caballa de río si la encuentras, proteína limpia, fósforo bajo, sin purinas en exceso. El riñón lo nota. Marisco número 2. Calamar y pulpo. El calamar a la plancha tiene fama de ser uno de los mariscos más inocentes. Bajo en grasa, fácil de preparar, lo puedes comer a la plancha con un poco de limón y parece casi dietético. Esa percepción es uno de los errores más comunes que veo en mis pacientes mayores de 60 años. Vamos al dato directo. 100 gramos de calamar contienen una densidad de proteína animal casi el doble que 100 gramos de pescado de río como la carpa o la trucha. Más proteína animal no es más salud cuando el riñón ya no puede procesar el nitrógeno resultante de su metabolismo. Cada gramo de proteína animal que el cuerpo procesa genera productos nitrogenados de desecho, principalmente urea y creatinina, que el riñón debe filtrar y eliminar.
Cuando la capacidad de filtrado está reducida, esos productos se acumulan en sangre y generan ese estado de fatiga profunda, esa sensación de pesadez y niebla mental que los pacientes describen como sentirse viejo de golpe. Pero el calamar tiene un problema adicional que pocos conocen: el método de preparación. El calamar a la plancha, frito o a la brasa, sometido a temperaturas elevadas, genera compuestos llamados AGEs, productos finales de glicación avanzada. Estos compuestos actúan como agentes proinflamatorios que agravan el daño en las células del túbulo renal, la parte del riñón que refina el filtrado antes de que salga como orina. La inflamación tubular crónica es silenciosa, no duele, pero acelera la pérdida de función renal de forma acumulativa. Manuel, 71 años, de Valencia, tomaba calamar a la plancha casi todas las noches. Solo 2 o 3 trozos, me decía, nada del otro mundo. Después de 4 meses con ese hábito, su creatinina había subido de 1,4 a 2,1 mg/dl. Cuando eliminamos el calamar de su cena nocturna y lo sustituimos por huevo cocido o tofu con verduras, la tendencia se estabilizó en 8 semanas. Si quieres el sabor del mar sin el coste renal, la merluza al vapor con ajo y perejil es una sustitución directa que funciona. Proteína más baja en densidad, sin ajes si no la sometes a temperatura excesiva y sin la carga de purinas del calamar. Marisco número 3. Centollo y buey de mar. Aquí entramos en territorio de alimento festivo por excelencia. El centollo y el buey de mar son los protagonistas de las mesas de celebración en muchas regiones de España. Y entiendo la carga cultural que tienen. No estoy aquí para quitar tradiciones. Estoy aquí para que entiendas exactamente lo que le ocurre a tu riñón cuando los consumes. 100 gramos de centollo concentran alrededor de 300 miligramos de fósforo y más de 350 miligramos de sodio. Ya hemos hablado del fósforo. El sodio tiene su propio mecanismo de daño. Cuando el sodio sube en sangre, el riñón debe trabajar a mayor presión para mantener el equilibrio hídrico y electrolítico. Esa presión aumentada en los capilares del riñón, sostenida en el tiempo, es uno de los mecanismos principales de progresión de la nefropatía hipertensiva. La presión arterial sube, el riñón filtra peor, la presión sube más. Un ciclo que se retroalimenta. Pero hay un problema adicional con los crustáceos de fondo marino que habitualmente no se menciona: la acumulación de metales pesados. El centollo y el buey de mar viven en el fondo del mar, donde la concentración de mercurio, cadmio y plomo es significativamente mayor. Estos metales entran en el organismo y no se eliminan de forma eficiente, especialmente cuando la función renal está disminuida. Se depositan en el tejido renal, provocan inflamación crónica y aceleran la destrucción de nefronas, las unidades funcionales del riñón, que una vez perdidas no se recuperan. Recuerdo a Rosa, 67 años, de Galicia. Vivía cerca de la costa, el marisco era parte de su vida cotidiana, no solo de las fiestas. 2 centollos a la semana le parecían poco. Cuando llegó a mi consulta, su fósforo en sangre había subido un 45% respecto a su analítica de un año antes, y su médico no había relacionado ese dato con su dieta marina. Al explicarle el mecanismo, su reacción fue exactamente la que veo siempre: incredulidad primero, después una especie de duelo silencioso por algo que había sido parte de su identidad. No hay que despedirse de la mesa, hay que saber qué poner en ella. Para sustituir la proteína del centollo sin cargar el riñón, el salmón de piscifactoría noruega es una opción sólida, menor contenido en metales pesados que el marisco de fondo, fósforo entre un 30 y un 40% inferior al del centollo, y una fuente de omega 3 que protege la función cardiovascular sin comprometer la renal. Marisco número 4. Pescado azul de profundidad. Atún. Caballa. Emperador. Pez espada. Esta categoría es la que más me preocupa en consulta porque es la que genera más confusión. Son pescados, no mariscos en sentido estricto, lo sé, pero los incluyo en esta lista porque el patrón de daño renal que generan en personas mayores con función comprometida
es tan consistente y tan poco conocido que sería irresponsable no nombrarlo. La creencia popular es que el pescado azul es bueno para todo, para el corazón, para el cerebro, para la inflamación, y esa creencia tiene base científica real para personas con riñones sanos. El problema es que nadie aclara la otra cara de esa moneda. El pescado azul de profundidad contiene entre 2 y 3 veces más potasio que el pescado de río. Para un riñón que funciona al 100%, ese potasio extra se elimina sin esfuerzo. Para un riñón que filtra al 70 o al 60% de su capacidad, ese potasio sobrante se acumula en sangre, y la hiperpotasemia tiene una progresión clínica que empieza con síntomas que se confunden fácilmente con otros problemas. Hormigueo en manos y pies, calambres nocturnos, sensación de debilidad muscular generalizada, y si esa acumulación progresa sin detección, llega a las arritmias. Y de las arritmias, en personas mayores con corazón ya trabajado, puede llegarse a una parada cardíaca. No estoy exagerando. Estoy describiendo el mecanismo exacto. El sodio también es más elevado en estas especies de aguas profundas, lo que añade presión sobre el sistema de regulación renal, y el mercurio y el cadmio se acumulan a lo largo de la vida del pez en las capas más profundas del océano, donde la contaminación industrial se deposita. Un atún grande lleva años acumulando esas concentraciones. En un congreso de nefrología en Houston, seguí de cerca un estudio que observó a más de 1,200 pacientes con enfermedad renal crónica durante 2 años. El grupo que consumía pescado azul de profundidad 3 o más veces por semana tenía un riesgo de hiperpotasemia un 80% mayor que el grupo que lo había sustituido por pescado blanco o de río, y la progresión hacia estadio 4 de enfermedad renal fue un 27% más rápida. Estos son los números que me llevé a la consulta, y desde entonces los comparto con cada paciente que me dice que come atún 3 veces por semana, porque le dijeron que era bueno para el corazón. En mi práctica he acompañado a muchos pacientes en la transición de pescado azul a pescado blanco de río. La resistencia inicial siempre es la misma. Pero el omega 3, la respuesta es que el omega 3 también está en las nueces y en la linaza, sin el potasio elevado ni el mercurio, y que para un riñón comprometido, el coste de ese omega 3 marino no compensa el daño que genera. Si notas hormigueo en extremidades, calambres frecuentes o fatiga muscular sin causa aparente, no lo atribuyas al paso del tiempo. Hazte una analítica y pide que te midan el potasio en sangre. Marisco número 5. Ostras y almejas. Llegamos al más peligroso de todos. Y cuando digo peligroso, no hablo de peligro a largo plazo. Hablo de riesgo de daño agudo en cuestión de horas. Las ostras y las almejas tienen una imagen de alimento premium, casi terapéutico. Se venden como fuente de zinc, de hierro, de vitaminas del grupo B, y todo eso es cierto. Pero hay 2 problemas mayúsculos que hacen que para una persona mayor de 50 años, con función renal reducida, una sola ración pueda desencadenar una crisis que acabe en urgencias. El primero es la carga de purinas, fósforo y zinc concentrados en una proteína muy densa. Para un riñón que ya filtra con dificultad, esa combinación obliga al sistema a trabajar a una intensidad que puede superar su límite en pocas horas. El resultado: ascenso brusco de creatinina, retención de líquidos, reducción severa del volumen urinario, lo que los médicos llamamos insuficiencia renal aguda sobre crónica. El segundo problema es bacteriológico y es el que más urgencias genera. Las ostras y las almejas que no han alcanzado una cocción completa pueden contener Vibrio vulnificus, una bacteria que en personas inmunocompetentes y sanas provoca una gastroenteritis molesta, pero en personas mayores de 60 años, en diabéticos, en hipertensos, en personas con función hepática o renal comprometida, esa bacteria puede causar una sepsis fulminante, una infección sistémica que en cuestión de 24 a 48 horas puede derivar en una nefritis aguda
y obligar a diálisis de emergencia. Esto no es un escenario hipotético, es lo que veo en las urgencias de nefrología. Antonio, 58 años, de Málaga, estadio 2 de enfermedad renal crónica bien controlado, llevaba 2 años estable. En una reunión familiar comió ostras crudas porque siempre lo había hecho y nunca le había pasado nada. 2 días después llegó a urgencias con fiebre alta, sin orinar, y la creatinina había saltado de 1,8 a 5,3 mATL en 48 horas. Necesitó 3 sesiones de hemodiálisis de emergencia antes de que la función renal empezara a recuperarse parcialmente. Hoy tiene una función renal permanentemente inferior a la que tenía antes de esa noche. Una noche. Un error de información. Un daño irreversible. Si buscas zinc y minerales sin ese riesgo, el huevo cocido, el tofu firme y los cereales integrales son fuentes seguras que el riñón puede manejar sin sobrecarga, sin bacterias, sin fósforo disparado, sin la ruleta rusa del marisco crudo. Protocolo: lo que sí puedes comer. Seré directo, porque eso es lo que necesitas cuando llegas a este punto del vídeo. No basta con saber lo que daña. Necesitas saber exactamente qué poner en su lugar para que tu alimentación siga siendo satisfactoria y completa. El principio central es este: sustituir proteína marina de alto impacto renal por proteína de bajo impacto renal, manteniendo el aporte nutricional que el cuerpo necesita. Los mejores aliados de un riñón comprometido en la mesa son los pescados de río y los blancos de crianza controlada: merluza, dorada, lubina, trucha, carpa. Estos pescados tienen entre un 30 y un 40% menos de fósforo que la mayoría de mariscos, purina baja y ausencia práctica de metales pesados en cantidades relevantes. 2 o 3 raciones por semana, preparadas al vapor, al horno sin sal añadida o en caldo suave, son suficientes para cubrir las necesidades proteicas sin sobrecargar el filtro renal. El tofu firme es una fuente de proteína que muchos de mis pacientes mayores han incorporado con sorpresa, porque admite casi cualquier preparación y absorbe los sabores con facilidad. 2 o 3 raciones semanales de tofu al horno con ajo y pimentón o en caldo de verduras cubren una parte significativa de las necesidades proteicas sin generar residuos nitrogenados que el riñón tenga que gestionar en exceso. El huevo cocido entre 1 y 2 al día según el estado renal de cada persona y la indicación de su médico es proteína de alta calidad biológica, baja en fósforo comparada con el marisco y muy fácil de incorporar a cualquier comida. Y las verduras, calabacín, berenjena, col, judías verdes, espárragos trigueros, alimentos bajos en potasio, ricos en fibra, que facilitan el tránsito digestivo y reducen la carga de residuos que el riñón debe procesar. La regla de los 0,6 a 0,8 gramos de proteína animal por kilo de peso corporal al día es el estándar que manejo en consulta para pacientes en estadio 2 y 3. Si pesas 70 kilogramos, eso significa entre 42 y 56 gramos de proteína animal al día en total, no más, distribuidos en 2 o 3 comidas, no concentrados en una sola. Y la sal, menos de 5 gramos al día. El riñón dañado no puede manejar el sodio con eficiencia. Cocina con limón, con ajo, con hierbas aromáticas. El sabor no desaparece. La presión sobre el riñón, sí. Señales de alarma que no puedes ignorar. El riñón no duele cuando falla. Esa es su característica más peligrosa. Pero el cuerpo habla con otros síntomas y necesitas conocerlos. La primera señal es la cara hinchada por las mañanas, especialmente los párpados. Cuando el riñón no puede eliminar el exceso de líquido, se acumula en los tejidos. El peso matutino es una forma sencilla de monitorarlo. La segunda es orina oscura, espumosa o en menor cantidad de lo habitual. La espuma indica proteína en orina, que no debería estar ahí. La oscuridad puede indicar concentración excesiva de residuos. Ambas son señales directas de que el filtro está trabajando con dificultad.
La tercera es fatiga profunda que no mejora con descanso. Cuando la urea y la creatinina se acumulan en sangre, el organismo entra en un estado de intoxicación metabólica, suave pero constante. La mente se vuelve lenta, el cuerpo pesa, la motivación cae. Muchos pacientes lo atribuyen a la edad. No siempre es la edad. La cuarta es picor persistente, especialmente de noche. Fósforo acumulado, ya lo explicamos. Es una señal directa del riñón. La quinta es presión arterial elevada sin causa aparente, resistente al tratamiento habitual. El riñón regula la presión. Cuando falla esa regulación, la presión sube de formas que no responden bien a los antihipertensivos convencionales. La sexta son los calambres nocturnos y el hormigueo en extremidades. Desequilibrio electrolítico. Potasio fuera de rango. Una señal que en algunas ocasiones precede a problemas cardíacos serios. Si tienes 3 o más de estas señales de forma recurrente en las últimas semanas, no esperes. Pide analítica con creatinina, urea, potasio y fósforo, y llévala a un especialista que pueda interpretarla en contexto. Cierre. Voy a dejarte con 3 principios que resumen todo lo que hemos visto hoy. No son reglas complicadas, son decisiones concretas que, aplicadas de forma consistente, pueden cambiar la velocidad a la que avanza el daño renal. Primero, elimina o reduce drásticamente los 5 grupos que hemos visto: gambas y langostinos, calamar y pulpo, centollo y buey de mar, pescado azul de profundidad, ostras y almejas. No para siempre necesariamente, pero sí hasta que tengas una conversación clara con tu nefrólogo sobre cuánto puede tolerar tu función renal actual. Segundo, sustituye con inteligencia. Merluza, dorada, lubina, trucha, tofu, huevo cocido, verduras bajas en potasio. Tu cuerpo no necesita menos proteína, necesita la proteína correcta en la cantidad correcta. Tercero, monitoriza. Analítica cada 3 a 6 meses. Creatinina, TFG, urea, potasio, fósforo. Esos números son el lenguaje en el que tus riñones te hablan. Aprende a leerlos antes de que la conversación se ponga urgente. En 20 años de práctica clínica, los pacientes que han mantenido mejor función renal a lo largo del tiempo no son los que tomaron más medicamentos. Son los que entendieron que cada comida era una decisión sobre la salud de su riñón y tomaron esa decisión con información real, no con suposiciones. Ahora tú tienes esa información. Si este video te ha dado algo concreto que puedas aplicar esta semana, compártelo con alguien de tu familia o de tu entorno que pueda necesitarlo. Un familiar mayor, un amigo con diabetes o hipertensión. No les estás enviando un video, les estás dando una herramienta. La semana que viene voy a publicar un video sobre los 3 errores más comunes en la dieta renal que ni los médicos de cabecera suelen explicar. Si quieres verlo cuando salga, suscríbete al canal para que te llegue la notificación. Soy el Dr. Rafael Herrera. Cuida tus riñones como cuidas todo lo demás que importa. Hasta la próxima.